Bueno, vamos a hablar, como decía muy bien Maxi, de lo que es habitué, de lo que es su métier, que son los jubilados, materia previsional. Tenemos mucho, Maxi, te voy a pedir que me ayudes, reforma laboral que se viene en curso. Sí. ¿Qué es lo primero y principal que deben saber los jubilados, ¿no? Ahí vemos cómo impactarán estas cuotas de las prepagas por la reforma laboral. Te escuchamos. Sí, porque hay un punto, uno o más artículos del proyecto de reforma laboral que hablan de las contribuciones patronales, de contribuciones que hace una empresa o un organismo empleador por cada uno de sus empleados. La semana pasada nos referimos a una baja de las contribuciones con destino a todos los pagos de la seguridad social, entre ellos a las jubilaciones, y contábamos que eso no impacta directamente y no debería impactar en el monto de las jubilaciones, porque el monto de las jubilaciones está definido ya por una fórmula de cálculo del haber inicial y también por la fórmula de movilidad, que es por inflación, y eso no se modifica. Por eso que bajen las contribuciones para las jubilaciones no debería y no las afecta, porque en todo caso el gobierno deberá poner más impuestos, más recursos de otros lados para seguir pagando las mismas jubilaciones. Ahora, lo que veíamos recién en placa es qué pasa con las contribuciones al sistema de salud y si lo que dice la reforma laboral puede repercutir en un incremento de las cuotas de las prepagas. Bueno, ahí sí es otro tema, es diferente, porque esas contribuciones que no se hacen, no es que haya recursos que van a salir de otro lado para el sistema sanitario, por lo menos no está previsto. Y el proyecto de reforma dice que bajarían de 6 a 5% de la remuneración de cada trabajador ese aporte, esa contribución que hace la empresa. Eso, por un lado, preocupa mucho, obviamente, a las obras sociales, pero también a las prepagas, que, como sabemos, a partir de la desregulación o de la profundización de la desregulación del sistema que impulsó y que aprobó este gobierno, pueden ser directamente las receptoras de los aportes y contribuciones. Si esa masa de recursos se reduce, bueno, reciben menos recursos también. Eso, por un lado, preocupa porque, bueno, el sistema de salud ya hace muchos años que viene hablando de sus crisis, de problemas de financiamiento, que lo vemos después los usuarios en distintas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en las demoras en conseguir turnos, en problemas en las cartillas, como hubo en algún momento. Y bueno, la gran pregunta entonces, o una de las preguntas, es si eso puede repercutir en las cuotas de las prepagas. ¿Por qué? Por lo menos en las de algunos usuarios. Los usuarios concretamente que usan sus aportes y contribuciones para pagar parte de la cuota. Si a través de aportes y contribuciones les va a llegar menos recurso a la entidad prepaga, bueno, va a subir por ahí el monto que tiene que pagar por su cuenta individualmente el empleado o la persona que está afiliada a la prepaga de esta manera, ¿no? A partir de esta desregulación, y que paga el precio de un plan de salud que la prepaga ya dice, bueno, este es el precio. Si el aporte y la contribución cubre hasta acá, el resto, la diferencia, la tiene que pagar individualmente la persona. Claro. Por lo tanto, hay preocupación por ese punto de la reforma laboral dentro del sistema de salud. Y también hay que decir que el fin de semana estuvo dando declaraciones el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y cuando las veces que se le preguntó sobre eso, él dijo, bueno, pero hay que ver a partir de cuándo se va a aplicar, lo relativizó un poco. Así que bueno, como todos los puntos de la reforma laboral, tendremos que ver finalmente qué es lo que se aprueba en el Congreso. ¿Se puede ver que eso sea sujeto a algún amparo entonces, alguna apelación? Bueno, podría ser una posibilidad, sí. O quizás antes, te diría, deberíamos ver si realmente se va a aprobar así o si ¿Vos crees que lo pueden modificar o puede sufrir modificaciones? Veremos, sí. Patricia Bullrich, cuando se había aprobado ya el dictamen y todo, dijo que se va a dejar más tiempo para un mayor estudio de esto. Y habría que ver, ¿no? Es llamativo que cuando se le preguntó a funcionarios del gobierno sobre el tema hayan dicho, bueno, vamos a ver a partir de cuándo. Eso porque también puede ser que requiera además reglamentaciones. Otro segmento importante es jubilaciones versus precios. Sí. ¿Cuál es el balance? Porque estamos terminando 2025 y vamos a hablar de cómo le fue, ¿no?, a las jubilaciones y pensiones del Sistema General del ANSES.
con este sistema es el primer año completo en que se hizo el ajuste por inflación mensual. Sí. Cada mes, siempre lo recordamos, tenemos un reajuste, un aumento de las jubilaciones según la inflación de 2 meses atrás, ¿no? En este mes de diciembre estamos viendo un incremento de 2,34, que es la inflación que hubo en el mes de octubre, sí. Y en enero ya sabemos que las jubilaciones van a aumentar un 2,47%, porque esa fue la inflación de noviembre. ¿Qué pasó de punta a punta en 2025 con las jubilaciones? Bueno, vos tenés que los saberes propiamente dichos, el haber previsional mensual, se incrementó por este mecanismo un 31,3%. Sí. Si lo comparás con la inflación, que todavía no tenemos el dato completo, pero se sabe que va a estar en alrededor del 31%. Quizás un poquito menos, quizás un poco más. O sea, está empatado. Sale empatado, claro. exacto. ¿Y se puede prever qué puede llegar a pasar para el 2026? Sí. Y puede llegar a haber una diferencia, ¿no? Como para beneficiar a los jubilados. Sí, ahora te comento eso, pero hay otra cosa todavía de 2025 para tener en cuenta en esa cuenta, es que yo hablaba recién de los saberes propiamente dichos, pero hay un ingreso que todos los meses también contamos cuál es, que se llama el ingreso mínimo garantizado del sistema, y que es el haber mínimo más el bono. Claro, el bono. Ese ingreso, que es el que cobran aproximadamente 3 millones de personas dentro del sistema contributivo del ANSES, aumentó menos que el 31%, aumentó un 24,6%. Claro, bastante 7%, casi 8%. Claro. Mucho. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque el bono se mantuvo todo el año congelado. El bono se mantuvo siempre en 70.000 pesos. O el monto proporcional, porque hay quienes cobran un bono de monto menor para completar ese ingreso garantizado. En ese caso se perdió el poder adquisitivo, volvió a pasar lo de los últimos años, y frente a la inflación del INDEC, a la inflación promedio nacional, se perdió. Vamos a ver finalmente en cuánto es la inflación de diciembre exactamente, pero seguramente entre 4,5 y 5,4% fue esa caída de poder adquisitivo. Y si es alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires, la pérdida es un poco mayor todavía. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación es un poco superior en la ciudad, por lo menos en el acumulado que tenemos hasta ahora entre enero y noviembre, y también en el estimado de todo el año. En ese caso tenés una pérdida que puede llegar hasta 5,7, 5,8% de poder de compra. Y con respecto al año que viene, lo que se sabe es, bueno, lo que surge del proyecto de presupuesto. Yo antes decía, bueno, esto de que bajen las contribuciones no debería afectar, porque la ley de presupuesto, el proyecto de ley de gastos para 2026, prevé que las jubilaciones se van a seguir ajustando por inflación, por la inflación de 2 meses atrás, y también prevé, lamentablemente, que el bono va a seguir en 70.000 pesos, que va a seguir sin reajuste. Eso es un dato importante. Sí. Hay que ver si después durante el año, lo mismo habíamos dicho hace un año, a ver si durante 2025, en este caso, a ver si durante 2026 hay algún cambio en ese sentido, pero no está previsto en principio. Y lo que dice el gobierno de que subirían un 5% por arriba de la inflación, no es un incremento adicional o extraordinario que esté previsto que se dé, sino que sería una consecuencia de una inflación a la baja. ¿Por qué? Porque si vos estás mirando la inflación de 2 meses para atrás, este mes el incremento de la jubilación va a ser más alto que la inflación. ¿Por qué? Porque estás previendo que hace... La inflación de 2 meses atrás. Exacto, claro, que supuestamente fue más alta que el de este mes. Sí. Entonces, eso en el año te tendría que dar como consecuencia que ganaste un poquito de poder adquisitivo. Claro. Este año eso no pasó, como decíamos recién, hubo un empate porque la inflación venía a la baja, pero después esa tendencia se frenó. Y hace varios meses que tenemos una inflación por arriba del 2%. Muy bien. Exacto. Bueno, perfecto, Silvia, nos vamos a seguir encontrando, obviamente. Nos seguimos Felicidades. encontrando. Sí, Nos muchas vemos la próxima gracias. semana. Nos vemos. Adiós. 8 de la mañana, 50 minutos, seguimos con más información.